te bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más al estudio bíblico de Iglesia Sion, Aruba. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta noche. Vamos a continuar con nuestro estudio de los últimos tiempos. Comenzamos con el rapto de la iglesia. Estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo. Hablamos de lo que es también la gran tribulación, amados hermanos. Y quizás vamos a tocar algunos puntos con respecto también al milenio. Amén. Gloria a Dios. Déjenme iniciar esto aquí. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Primeramente te reconocemos a ti, oh Dios soberano. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos toda gloria, todo honor y toda honra, Señor. Gracias, Dios mío, por este maravilloso día, por permitirnos, Señor, una vez más estar en esta tu casa, Señor, reunido, Dios mío, como tu pueblo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que ministre nuestra vida en esta noche. Toma control y dominio, Señor, de nuestra mente, Señor, de nuestros pensamientos, Padre amado. Ministranos, Señor, tu palabra. Danos a conocer de ella, Dios mío. Edifícanos, Dios mío, en el conocimiento de tu Hijo amado Jesús, Señor, para que podamos crecer, Dios mío, como iglesia, Señor, conociendo más de ti, de tu palabra, para poder, Dios mío, transmitir y predicarle a otros, Señor, de tu verdad, Dios mío amado. Señor, que seas tú ministrándonos en esta noche, abriéndonos el entendimiento, dándonos revelación y discernimiento, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Dios mío, tu iglesia, bendice a cada hermano en esta noche y también a los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook también, que están conectados en este momento, porque estamos transmitiendo en vivo. Bendice sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga una vez más, amados hermanos. Damos gloria a Dios porque una vez más Dios nos permite poder continuar en su palabra, aprendiendo más de Él. Aleluya. Y tengo que recordárselo o mencionarlo. Hoy cumplen 2 años de la partida del pastor Ángel y la pastora Ilsi y la hermana Shirley. Hoy 2 de julio, 2 años justo. Wow, el tiempo pasa rápido. No deja de ser algo que entristece al acordarnos de eso. Pero sea Dios bendito y su nombre sea glorificado en todo tiempo. Amén. Así que nosotros como iglesia y como pueblo que conoce al Señor, pues damos gloria a Dios por todo, porque sabemos dónde ellos están. Que están en la presencia de Dios, puesto que por el testimonio que dejaron, conocemos perfectamente que eran personas de Dios. Amén. Así que sé que el recordar esto entristece. Eso es algo lógico. Como personas siempre tenemos todo aquel que pierde un ser querido, hermano, nunca lo olvida. Siempre está esto, pero nos consolamos en saber que un día estaremos todos juntos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio bíblico de hoy. La semana pasada hablábamos de diferentes temas con respecto de la segunda venida de Cristo. Hablábamos bastante sobre lo que el Señor dice en Mateo 24, ¿verdad? Es el capítulo principal de lo que estamos viendo. Amén. ¿Sí se acuerdan, verdad? Gloria a Dios. Pero si recuerdan el versículo, los versículos principales del estudio en segunda de Tesalonicenses. ¿Quién lo tiene? Segunda de Tesalonicenses. Del 1 al 12.
La lectura principal del estudio comenzamos ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, amados hermanos, donde habla de la apostasía y de la manifestación del anticristo. Ahí claramente habla de eso. Y habla justamente del Espíritu Santo en la iglesia, de la forma de lo que impide la manifestación de este inicuo. Amén. Muy bien. Hablábamos también de diferentes aspectos de Mateo 24 en la semana pasada. Por ejemplo, hablamos del engaño religioso, ¿verdad? Los falsos mesías y los falsos profetas. Amén. Hablábamos también del enfriamiento espiritual. Creo que ese fue el último tema que tocamos, ¿verdad que sí? Ese fue el último punto que tocamos sobre el enfriamiento. Creo que el hermano Poma era que nos daba una explicación al respecto de ese punto, ¿verdad, hermano Poma? Usted nos daba una explicación de que eso se refería justamente a la iglesia. Gloria a Dios. Sí. Queremos, no sé si quería el hermano Poma compartir algo al respecto de ese último punto. Si quería decir algo al respecto de eso. De la condición de la iglesia. Ajá, del punto donde habla del enfriamiento espiritual. Dice, el amor de muchos se enfriará. Hablábamos de esto y hablábamos de las cosas del mundo, pero el hermano Poma hacía un énfasis en la parte que le toca a la iglesia al respecto de esto. Sí, lo que pasa es que la iglesia... Dios le bendiga, hermana Mercedes. Francis, te bendiga. Gloria a Dios. En los últimos tiempos, hermanos, la iglesia como que va a haber un momento o hay una parte en la que la iglesia sufre un enfriamiento espiritual por causa de tener mezcla con el mundo, ¿no? Ayer hablábamos de que tenemos que nosotros marcar una diferencia. La iglesia, los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo, deben marcar una diferencia entre los que son del mundo y los que son los hijos de Dios. Amén. Entonces, la iglesia debe mantenerse en su posición, en su línea. Son dos líneas paralelas, el mundo y los hijos de Dios. Entonces, esas dos líneas paralelas no pueden converger, o sea, no pueden unirse. El día que se una, entonces hay un problema. Eso es lo que se llama finalmente la apostasía. ¿Ya? Cuando la iglesia, es lo que sucedió en el Génesis, el pastor hizo también la conexión en el Génesis, cuando los hijos de Dios se unen, se mezclan con las hijas de los hombres que eran hermosas, o sea, contaminan su genética, sexualmente se unen, entonces eso desemboca en el juicio de Dios en el mundo. Y en este tiempo va a suceder lo mismo, ¿eh? La iglesia hoy en día se está mezclando de una u otra forma, se está mezclando muy peligrosamente, se está mezclando. Entonces eso es lo que está llevando es a un ecumenismo que se llama, y va a surgir la apostasía. Lo que se llama la apostasía es la rebelión, la negación de la eficacia de la fe. Eso es en realidad apostasía, y muchos están cayendo en eso, en esa condición, y llevando a la iglesia pues de una forma peligrosa. Y si eso va a suceder, y va a suceder, hermano, no va a haber, no hay vuelta atrás, va a suceder, y justamente a causa de ello dice la Biblia que viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios. Entonces la apostasía, el único remedio para esta condición es el juicio de Dios. Amén. No hay otra forma de... Entonces nosotros debemos tener cuidado, mantenernos muy atentos y dar énfasis a la obra del Espíritu Santo que está dentro de nosotros
mantener vivo, activo, a permitir que el Espíritu Santo nos mantenga siempre en actividad espiritual. ¿Ve? Pero el Señor nos había advertido una vez: tengan cuidado que nuestros corazones no se llenen de los afanes y la glotonería de este mundo. Eso muchas veces sucede, poner demasiado énfasis en las cosas terrenales, en las cosas que son buenas obviamente, pero poner demasiada atención, demasiada énfasis en ello, ¿no? Es sacar los ojos de las cosas celestiales, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice el Señor, no de las de la tierra, sino las de arriba. De esa manera nosotros nos mantenemos firmes, activos en el Señor. Amén, amén. Este movimiento, cuando hablamos de movimiento ecuménico, esto es algo que ha surgido y es parte de las señales de los últimos tiempos. El movimiento de ecumenismo quiere marcar, por así decirlo, una forma de querer dar a entender, en cierta forma, que todo es permitido con tal de que haya unión. Eso querer traer la unión en las diferentes religiones, como parte de que si todos amamos al mismo Dios, pues todos podemos convivir y adorarlo a cada uno a su manera diferente, pero en unión. Esto trae consigo la apostasía, porque esto es permitir que poco a poco se vaya contaminando la iglesia, amados hermanos. Estoy contaminando. Esto es un movimiento que, aunque usted no lo crea, esto es promovido por el Papa de Roma. El Papa de Roma promueve este tipo de ecumenismo, traer la unión de las diferentes religiones. Esto es peligroso, muy peligroso. Exactamente. Eso de que Dios es amor es muy mal usado, amados hermanos. Muy mal usado. Porque en verdad lo es. Pero olvidan la otra parte que dice que también es fuego consumidor. Entonces esa parte la quieren obviar. No, Dios es amor. Claro. Imagínese usted, si no fuese amor, que bajo nuestra condición de pecado en que estábamos, Él dio su vida por nosotros. Claro que es amor. Pero por ese sacrificio podemos nosotros vivir como nos dé la gana, porque Dios es amor. Podemos nosotros pecar deliberadamente y respetar sus reglas, sus leyes, sus estatutos. ¿Podemos hacerlo sin que esto tenga ningún tipo de consecuencia porque Dios es amor? Absolutamente que no. Fuimos llamados para ser diferentes, luz del mundo, no mezclarnos. No podemos permitir esto. Esto es como cuando usted consigue a algún familiar suyo que le diga a usted: bueno, yo quiero salir esta noche a darme una vueltica, a tomarme unos tragos por ahí, acompáñame y yo mañana te acompaño a la iglesia. Y entonces diga el hermano: bueno, pues con tal de llevarte a la iglesia yo voy contigo y me emborracho. A la final de cuentas se perdieron los de la borrachera y ninguno fue a la iglesia. A la final de cuentas ese es el camino que va conduciendo. Nosotros no tenemos por qué caer en condiciones para traer a la gente a la iglesia. Yo no tengo que condicionar la palabra para que tú vengas, porque a la final de cuentas venir a los pies de Cristo es para ti beneficioso. Ya yo acepté a Cristo. Yo te predico que venga es porque es beneficioso para ti. Es tu salvación la que está en juego. Yo no tengo por qué arriesgar mi condición espiritual para eso. Bueno, el movimiento ecumenista busca todo esto. La participación de diferentes religiones activa. Vamos para mi iglesia y después yo para la tuya. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Y esto es parte de los últimos tiempos, señales de la segunda venida de Cristo. Amén. Hoy vamos a tocar algún otro punto. Vamos a hablar de los conflictos sociales. Este es el siguiente punto. ¿Cómo se llamaba el último punto que vimos? ¿Era el 2 o el...? La fe sería amenazada.
Ese es el primero, ¿no? Ok, entonces el segundo es, habría conflictos sociales. Hoy, buscando y buscando, encontré este libro. Yo lo traje porque hay algunos apuntes aquí muy interesantes. Mire cómo se llama. Iglesia Sion, guía de estudio. Este es un libro que me lo dio el pastor Ángel Fernández hace ya más de 12 años. Una reliquia, muy bueno. Tiene muchos temas muy interesantes. Estaba revisándolo yo hoy. Encontré muchas cosas y como parte de la segunda, del estudio que tiene que ver con la segunda venida, es muy interesante. Yo solo lo tengo aquí porque voy a ver algunos versículos que aquí me muestra en un ratito. Muy bien, habrían conflictos sociales, ¿verdad? Vamos a ver, parte A. Guerras y rumores de guerras. Dios bendiga a Carlos y Janina Borjas. Dios le bendiga, conectado con nosotros. Julián. Julián. Un aplauso por Julián. Un aplauso por Rosy. Dios le bendiga. A Marili. Me dicen los extraños. Dios bendiga a la multifuncional. Yanixi Rasmey. Dios le bendiga a Ginelli Wilson. Dios le bendiga a Manuela Antonella Tirado. Esa viene ahorita. Esa sale un poquito más tarde del trabajo. Por ahí viene Antonella. También María Torres desde Nueva York. Dios le bendiga a María Torres conectada con nosotros. Y Raymond Cruz también conectado. Y Manolo Valdés. Dios bendiga a Manolo también. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos la parte A, guerra y rumores de guerra, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el verso 6 y 7. Mateo 24, versículos 6 y 7 habla de esto. Mateo 24, versículo 6 y versículo 7. Mateo 24, versos 6 y 7. Bueno, yo sí creo que va a tener que traer un aire. Está frío. Porque me dejan solo aquí. Me dan los dos, mira. Me agarran aquí los dos aires. Voy a apagar este que más fuerte me da. Versículos 6 y 7, ¿verdad? Allá arriba. En el medio. Gloria a Dios. Hoy sí me dio frío. Tan fuertes los aires. Aleluya. Versículo 6 y 7 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Escuche bien esto: y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Quién tiene otra traducción para esta palabra en otra Biblia que diga, donde dice pestes? En otra traducción dice, llama epidemias. Cuando vemos nosotros la pandemia que existe del COVID-19, esto es parte de esto, en unas pestes. Esto habla justamente de pandemia, de epidemias alrededor del mundo. No crean ustedes
que el COVID-19 es lo primero la primera pandemia que ha habido en el mundo. No. Han habido otras que incluso han matado muchas más personas que el COVID-19. Estas son, lógicamente, las señales que nosotros tenemos hoy que vemos de la segunda venida de Jesucristo. Muy bien. Cuando hablamos de guerra y rumores de guerra, yo creo que cuando usted abre noticias hoy día, ese es un plato principal. Cuando no están en los conflictos, se está hablando de un conflicto. Yo creo que desde que yo tengo uso de razón, escucho hablar de los problemas en el Medio Oriente. Ahí siempre ha existido conflictos. Pero los conflictos, más para acá, en Latinoamérica, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿cuántos conflictos no hemos nosotros escuchado que han sucedido? Hemos visto invasiones. Esto es en nuestro tiempo, yo no soy tan viejo, pero fue en nuestro tiempo. Por ejemplo, en Panamá, vimos cuando eso fue creado en el año 90, 91, hubo una intervención americana en Panamá. Noriega, exactamente. Todavía está preso Noriega. Todavía vive. Se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Vimos también la guerra del Golfo Pérsico, primeramente. Eso fue también, creo que en los años 90 y algo. 89, 90. Esa fue la guerra del Golfo Pérsico. ¿No había nacido? ¿Quiénes son esos jovencitos? Aleluya. Pero hemos visto nosotros ya en nuestros tiempos, porque hemos escuchado, ha habido muchas guerras antes, pero esas guerras que han habido y todos los conflictos que se han anunciado, ahorita, hace poquito tiempo, que se hablaba de un conflicto armado en Venezuela. Hace poco, que se habló de que ya Estados Unidos quería invadir Venezuela. Todavía. Bueno, se habla eso. Y eso está aquí mismo a la esquina, ¿no? Eso es cerquita de nosotros. Pero son rumores. Estos son rumores. Pero también tenemos las guerras que ya han acontecido. La gente espera que la tercera guerra mundial sería lo que llaman el Armagedón de la Biblia. Pero ustedes, ¿qué me pueden decir de estos? Porque el Señor dice, pero no es el fin todavía. ¿Qué podemos nosotros pensar cuando el Señor dice, pero todavía no es el fin? ¿Qué podemos nosotros pensar en esto? Pero está cerca. Que no es el Cosas fin del peores. mundo, pero que está cerca. Que van a venir cosas terribles todavía, más que eso. Esto es necesario que lo veamos, por ejemplo, entender que todo esto son los principios de dolores, pero que existen cosas peores, como dice mi hermano, y es que hay que saber que va a haber una gran tribulación. Y todo esto no es por lo que estamos viendo, ¿no? Esto es algo peor y más grande todavía, y se escapa del control de la humanidad. Entonces el Señor dice, cuando ustedes vean esto, entiendan que todavía no es el fin, pero esto tiene que acontecer. Entonces cuando nosotros, ¿dónde está la posición de la iglesia cuando ve todo esto? La posición de la iglesia es reafirmar nuestra fe y convicción de que en verdad el Señor viene pronto. Amén. Esta es la señal, lo principal es esto. Que cuando nosotros vemos lo que acontece hoy día, lo que la historia nos muestra que ha acontecido a través de los años, son confirmaciones para nosotros como iglesia de Jesucristo. Es verdad todo lo que el Señor dijo. Son confirmaciones de su palabra. Incluso usted escucha hasta los inconversos decir, es que eso está en la Biblia. ¿Te he escuchado cuando ven algo que sucedió? Bueno, pero vendrán cosas peores, dice la Biblia. Y ya eso se ha vuelto una expresión popular que la gente la utiliza. Uno ve algo de depravación y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Dice la Biblia, dicen ellos. Pero no porque lo han leído, no porque lo han escuchado. Pastor, cuando el Señor
se refiere a eso es que no va a permitir otra guerra. Él no la va a permitir. Que no va a permitir. No. Aquí dice en Job, capítulo 38, cuando Jehová convence a Job de su ignorancia. Está en el capítulo 38, versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. Cuando el Señor se refiere que habrá rumores de guerra, es porque no va a permitir otra guerra. ¿No? No. No. El rumor es antes de la guerra. Habrá guerras y rumores de guerra. Los rumores es lo que trae el espanto a la gente, más que la misma guerra. Lo que se dice, lo que se habla. Cuando tú escuchas de un rumor de guerra, eso es peor que la misma guerra. Hermano Poma va a decir algo. Es un chisme, Exacto, una bola, exacto, exacto. cuyo propósito es causar... No, porque la gente también dice que viene la tercera guerra mundial. No, ok. Es que desde la muerte de Jesús para acá ha habido guerra en todo el mundo. Inclusive Pablo decía que él estaba esperando la venida del Señor. Entonces, para nosotros que estamos en este tiempo, como pudimos haber vivido 1000 años atrás, pero a nosotros nos tocó este tiempo. En aquel tiempo las personas vivieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero muchas guerras antes de esa, en todos los países, que no se difundieron. Guerra por la independencia de los países, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos tocó este tiempo, estamos esperando la venida del Señor. Pueden pasar 100 años o puede venir mañana el Señor, pero eso está allí como señal de lo que el Señor dijo. A ver, hay algo importante en todo esto, es que según las condiciones y las señales que vemos, sería difícil pensar que existiera otro tipo de guerra mundial, como ocurrieron las dos primeras, sin que el Señor venga antes. Pero eso es una percepción por lo que vemos. Cuando se refiere a rumores de guerra, amados hermanos, vamos a trasladar eso para nuestro tiempo. Escuche esto. En el tiempo antiguo, incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se daba aviso de la guerra? ¿Qué existía? ¿Cuál era el método que se llegaba? Cuando la gente venía a saber, ya los aviones y los bombarderos estaban ahí. Ya eso estaba ahí. Pero en nuestro tiempo moderno, amado hermano, el presidente dice, no estoy de acuerdo con lo que dice aquel presidente, y ya eso se sabe en el mundo entero. Por las redes sociales. ¿Me está entendiendo? Hay una forma en estos tiempos que la noticia trasciende de manera inmediata. Y eso trae inmediatamente el revuelo, la confusión y los rumores. El presidente dice que no le gustó la acción del otro presidente, pero cuando la noticia viene escalando, luego dicen, él dijo que no le gustó y dijo que va a tomar medidas, y aquel dijo, no, ya el presidente ordenó que comenzaran los bombarderos a comenzar a prepararse, y comienzan los rumores, cuando todavía no ha hablado de eso. Y eso hoy día ha traído más confusión y más problemas que el mismo conflicto. En estos tiempos eso es terrible. Aquí en Aruba salieron, por ejemplo, después que ya estábamos COVID free, salen 2 personas que dan positivo, que vinieron en un vuelo procedente de Colombia. Y usted sabe la cantidad de noticias que se habló de eso. Hoy sale que un piloto da positivo, pero hermano, ¿usted sabe la cantidad de rumores que se dan al respecto de eso? ¿Y cuál es el fin de todos estos rumores? El miedo, el pánico, y la gente se alborota. Todo, exactamente. El propósito en realidad es desestabilizar emocionalmente, entonces la gente no sabe qué hacer. Exacto.
Hay gente que se ha desestabilizado a tal grado que se ha enfermado más que los mismos enfermos. Pero detrás de todo ello hay un propósito final, ¿no? Hay un propósito final. Parece, o por lo menos me parece que había un propósito final. ¿Por qué? La gente que está emocionalmente inestable es más fácil de controlarlo, de manejarlo. Por eso es sumamente importante no dejarnos influenciar por noticias que no vienen oficiales, vamos a decir. Si son fuentes oficiales, pues, ¿no? Que sean verdad, o sea, que se le puede dar crédito. Pero en el caso particular de nosotros, el verso que estamos estudiando dice que no debemos dejarnos de mover de nuestro modo de pensar. Ese es el punto. Exactamente. Ese es el punto. No nosotros dejarnos manipular por estas informaciones, sino que como iglesia entendamos cuál es la posición a la que fuimos llamados. En la posición en la que estamos nosotros, como iglesia de Jesucristo, debemos saber que no dependemos de Dios, no eso. Que nuestra confianza está en el Señor. El Señor dijo que nos iba a librar, ¿no? Amén. Esa es nuestra esperanza viva. Amén. Ahí está nuestra esperanza. Entonces, todos estos acontecimientos, y hermano, créame esto, todas estas cosas han sucedido y la iglesia de Jesucristo ha sido sacudida por ellas. En mucho tiempo ha sido así. Los hermanos, a veces hay hermanos más desesperados que la gente del mundo. Y les digo una cosa, hermano, perdón. La iglesia, particularmente en toda su historia desde su nacimiento, nunca ha funcionado en tiempos que sean favorables. Al contrario, cada vez que la iglesia se va a acercar al día del Señor Jesucristo, al arrebatamiento, el fuego va a ser más grande. El fuego va a ser, ¿por qué? Porque la iglesia tiene que estar viva, activa, porque la iglesia se aviva es cuando hay más fuego, o sea, cuando en la más presión, cuando hay más presión, cuando hay más persecución, cuando hay más problemas, Mire, hermano, acabamos nosotros de escuchar una noticia que nuestra familia se ha infectado, o sea, ha sido infectado con el COVID. Entonces, ¿qué ha hecho en nosotros? El efecto, ¿sí? Un familiar. Mire, el efecto que esto surge es que nosotros inmediatamente tomamos acción y comenzamos a orar. Pero si no nos llegamos a enterar de ese problema, no te pasa tranquilo, ¿no? No está feliz, contento. Pero cuando hay problemas, entonces el cristiano saca las armas, a luchar, a guerrear, a orar, a ayunar y a buscar a Dios. ¿Ya? Eso va a pasar, por un lado, el ecumenismo puede trabajar, pero por el otro lado, hermanos, la iglesia, cuanto más presión, más fuerte se pone. Y les digo una cosa, hermanos, la iglesia va a ser arrebatada con mucho mayor poder que la que nació. La iglesia nació, hermanos, en un poder, en una manifestación de poder tremendo. Y la iglesia va a ser arrebatada en un estado de poder que el mundo, hermano, va a ser sacudido. Amén. Eso es lo que va a pasar, hermano. Y debemos nosotros creer esto, hermano. Cada vez que se ha armado una guerra o ha habido un rumor de guerra, se ha pensado que la venida del Señor viene en ese tiempo. En la Primera Guerra Mundial se pensó, nunca se pensó que habría una segunda. Y llegamos hasta la segunda. Y ahora se habla de una tercera. Créame, ahorita les voy a mostrar más adelante lo que vio la iglesia primitiva en el primer siglo, lo que aconteció en el primer siglo, que fue una señal contundente de que ya Cristo venía. Y pasó en el primer siglo. Más adelante lo veremos. Pero como les digo, amado hermano, todo esto debe ser alerta para la iglesia. De la iglesia saber cuál es la posición nuestra. Pastor, yo me estaba leyendo una palabra que está plasmada en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo
versículos de 7 al 8 y me agradece este versículo donde dice, bienaventurado el varón cuya confianza es Jehová. Es como un árbol plantado en la orilla de un río. Y esa palabra me llevaba de un río plantado, las raíces están bien profundas, están reverdecidos todo el tiempo, los frutos no se caen. Y yo decía, esto es lo que Dios quiere, porque es que hay muchos cristianos que viven la vida de emoción. Y bienaventurado es aquel que está viviendo un momento de prueba y tú sigues creyendo a Dios y que nada te va a sacudir, que tú estás ahí. Y yo veía que el río representaba el Espíritu Santo. Y yo veía que nosotros somos ese árbol, amén. Que ese árbol somos nosotros. Que cuando tú tienes la confianza puesta en Dios, puede venir el COVID-19, puede venir ahora que han programado por ahí que la fiebre del cerdo, puede venir lo que sea, pero tú estás confiando que Dios te ha dicho que por la llaga de Cristo tú eres sanado. Tú estás confiando que la sangre de Cristo te cubre. Esa es la verdadera confianza. No dejar que si, por ejemplo, yo no tengo empleo. Y yo le digo, no voy a dejar de ir a la iglesia, porque yo le he creído a un Dios de poder, amén. Yo le he creído a un Dios que Él provee todas las necesidades. Y esa es la confianza que debe tener la iglesia, que debe tener el pueblo de Dios, no una iglesia, no una fe mediocre. Yo leía mucho esa palabra y es un versículo que desarrolla lo que hay, y habla del cristiano, del pacto. O sea, es una palabra que yo la veía, yo como me acordaba del hermano Corra que decía que la palabra tenemos que sumirla, saborearla, Rumiar. y saborearla. Y yo estaba en mi patio arreglando las matrices y es verdad, nosotros tenemos que tener esa fe. Amén. Eso es correcto. ¿Cuál es la posición de nosotros? Si nos estamos alarmando por cada cosa que escuchamos, es momento de que entonces reflexionemos en quién soy en Cristo entonces. ¿Verdaderamente yo he conocido al Señor? ¿Verdaderamente yo he nacido de nuevo? Porque si esto me alarma y me saca de correr. Amados hermanos, en Aruba tuvimos 101 casos en total de COVID-19 hasta que se declarara Aruba COVID-free, libre del COVID. Y en todo ese tiempo estuvo la cuarentena, estuvo todo cerrado, estuvimos en la casa. Dígame, iglesia de Jesucristo, ¿no nos libró Dios? Amén. Amén. La mano de Dios no estuvo sobre nosotros. Amén. Salen 2 casos y la gente andaba alarmada. ¿Todavía está alarmada? Ya decía, no, a mí me dieron ya tú. Pero ¿y entonces? Ahorita invaden a tribunal. ¿Podía Dios librarnos de 101 casos? ¿No nos puede librar de 2? Esto es lo que la palabra de Dios quiere llevarnos a entender, que como pueblo de Dios, nosotros no dependemos de estas cosas. Que estas señales son alerta para que nosotros nos afirmemos más en el Señor. Que examinemos que si hay áreas de nuestra vida que no se han alineado con el Señor, entonces comenzar a hacerlo. Amén. Porque todo esto son alertas. Amén. Vamos a ver otro punto que es la pérdida del efecto familiar. Afecto. Pérdida del afecto familiar. Esta es la parte B. La parte B. Sí. Pérdida del afecto familiar. Pérdida del afecto familiar. En otras palabras, se ha perdido el afecto familiar. Aquí voy a ver un punto un poquito quizás difícil de entender, pero es lo que la Biblia me da. Vamos a ver en Marcos, escriba Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, versículo 12.
Terrible. ¿Verdad? Terrible. Marcos capítulo 13, versículo 12. ¿Ya lo anotaron? Miren lo que dice. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. A veces yo he escuchado personas hablar de este versículo como un evento de el gobierno del anticristo, de los 7 años, un evento que ocurriría en los 7 años. Yo he escuchado cristianos hablar de esto, pero léalo, véalo, dígame usted, ¿es un evento que todavía no está ocurriendo? Claro que sí. Claro. Constantemente. Hace rato está ocurriendo. Ahora mire el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Desde el principio de la iglesia, amados hermanos, esto viene aconteciendo. Esto viene aconteciendo. Desde el principio, la misma familia entregaba a la familia cuando se buscaba a los cristianos para matarlos. Esto en el caso de la iglesia. Pero en el caso de la humanidad en general, esto es un evento que está aconteciendo ya hace mucho. ¿Me están entendiendo? Con respecto a la iglesia, ya se entregaba a la gente. Esto es para el pensamiento del gobierno del anticristo. Que la gente dice, me van a entregar, los mismos hermanos entregarán al otro porque creen en Dios. Esto acontece desde el principio. Pero con respecto al mundo en general, padre, hijo matando a los padres, son cosas que están aconteciendo ya hace mucho. Pero que en los últimos tiempos se ha visto algo ya, un desenfreno total. Vemos cada día noticias terribles y alarmantes con respecto a esto. No crean ustedes, amado hermano, que esto, hoy día vemos que matan a un padre por cualquier cosa, un hijo mata por cualquier cosa. Yo he visto noticias en República Dominicana de un hijo mata a una madre por nada. Y también una vez mató el hijo, la mamá y el hermano, ¿se acuerdan? Sí, un evento terrible que sucedió aquí en Aruba mismo. Pero en aquellos tiempos también acontecía de que los hijos mataban, muchas veces llegaron a matar a reyes, gobernantes, para ocupar el poder. O sea que cuando vemos de que hijos matando padres, vemos que esto ha acontecido de siempre, pero antes acontecía por esto, por un poder político o por herencia, por dinero. Había algo que el hijo perseguía. Pero ya hoy día matan por cualquier cosa. Hoy día hay un desenfreno total, porque es que imagínate, y eso se ve más tanto en la familia más pobre. Si no le da plata para la cerveza o para el vicio. ¿Sí? Hermano, hay personas en el vicio que han matado a los padres por dinero para ir a meter vicio. Hoy en día, pastor, matan a los padres por una póliza que ellos tengan. Eso es lo que más ocurre en este tiempo. Y viceversa. Esposos también matan a sus esposas o viceversa. Para cobrar el seguro. Para cobrar el seguro. Eso está pasando hoy. Para cobrar un seguro de vida. Hermano, ¿cuántos casos? Yo sé que han visto, hay un programa que hay, creo que en el canal Discovery Investigation. Investigación Discovery. Todos los días.
Investigación Discovery. ¿Quién lo ha visto por ahí? A mí antes me gustaba mucho verlo. Ya hace mucho que no lo veo. Creo por falta de tiempo, no sé. Pero antes veía. ¿Y cuántos casos de asesinato y cosas que la gente investiga que pasaban en Estados Unidos, amado hermano? Y en la mayoría tenían que ver con casos de herencia y cobrar un seguro, porque eso se vende. Yo dije que yo no voy a poner ningún seguro. Pero no estaba muy lejos la novela esa de Amalí, que tú no te la pierdes. ¿La qué? Una novela de Amalía, como La venganza de Amalía. Ese hombre viola, mata y ese hombre es malísimo. Yo creo que mañana Espérese, María, usted no me está dando una novela. Esa novela yo no la he visto, hermana, esa novela. siempre a mi esposo. Cuéntemela. Mi esposo dice, voy a perder el capítulo por ese capítulo. Ya yo me acostumbro a ver la novela de mi amor. Bueno, aquí me han denunciado a un novelero. Yo digo, amor, eso que sucede en esa novela es verdad. Todo lo que hace ese hombre es malísimo. Y él está cobrando la venganza porque él violó a la mamá de ella. Yo no lo puedo creer. Pastor, Amado. el noticiero hay que verlo, porque no ve cosas importantes. Amados hermanos, yo no lo puedo creer. Vea, el texto que estamos leyendo aquí Sí. son cosas cuando dice, por ejemplo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantará. No se está refiriendo lo que está pasando en el mundo y lo que estamos viendo. Incluso la novela refleja lo que es la sociedad. Entonces, aquí no está hablando de eso, sino que en el verso dice que estas cosas sucederían por causa de su nombre. Por eso el versículo 13. El 13 dice que por causa de mi nombre serán entregados. Tu propio hermano te va a entregar, pero porque eres cristiano. O sea, la causa, el motivo, la razón, la circunstancia, lo único es ser cristiano. Por eso les hablé del versículo 13. Ahora, hay que ver esa diferencia, ¿no? El ver las situaciones que pasan en la sociedad y en el mundo, repito, el cristiano tiene un problema un poco grande. No ha diferenciado esas dos líneas que les estoy diciendo. Una cosa es el cristianismo, el ser cristiano, otra cosa es el mundo. En el mundo pasan cosas indescriptibles. La maldad es más grande que pueden suceder porque no conocen a Dios. Pero, hermano, nosotros estamos hablando de no que mantener. Pues el cristiano tiene que aprender a conocer su posición en Cristo. Amén. Y tener una clara perspectiva bíblica, una cosmovisión cristiana, bíblica, muy clara. ¿En qué línea está caminando? ¿Aquí o aquí? Entonces, cuando nosotros no podemos mezclar en nuestros conceptos ni en nuestras observaciones. El mundo es el mundo. Pero lo que sucede aquí es lo que mayormente nosotros tenemos que tenerle atención. Eso es lo que pasa, hermano. Entonces, cuando estamos hablando aquí, está hablando, en el contexto que está diciendo es que esto sucedería por causa de su nombre. Y hay sociedades ahora que los propios hermanos, ahorita no, gracias a Dios, aquí no, pero en el Perú, cuando una familia son demasiado católicos, eso bien católicos, pero uno de ellos se convertía al evangelio, hermano, a Cristo, o hermano, llamaban al Papa para excomulgarlo, ¿no? Dale duro, hermano, y muchas veces hasta desheredarlo. Así era, y hay sociedades, hay culturas ahora mismo donde cuando se convierten, por ejemplo, del musulmán, hinduismo, ¿no? Cuando se convierten al cristianismo, hermano, hasta los matan de su propia familia. Así es, así es. Gracias a Dios aquí en Aruba, en Occidente, no sucede mucho eso, pero en Oriente, en Europa, ahí está sucediendo actualmente.
a los cristianos por causa, únicamente por ser cristianos, los queman vivos, los entierran vivos. Hermano, eso es terrible. Ahora mismo está sucediendo. Entonces yo creo que este verso se está refiriendo a ese tipo de... Correctamente. Cuando vemos el versículo 13, por eso, vean el verso 13. Y ahí está la respuesta de lo que estamos hablando. Y esto, como le dije, es algo que acontece desde el primer siglo de la iglesia. No es algo nuevo. La iglesia que nació en Jerusalén fue perseguida. Y cuando una persona de una familia se convertía, era rechazado por la misma familia, como dice el hermano Poma. Hermano, yo recuerdo que en mi casa, católico, ya tú sabes, mi abuelo, mi abuela, yo no sé qué clase de católico, pero era católico. Mi tío, tengo un tío que fue el primero por causa de la esposa con la que él se casó, que era evangélica. Y la esposa lo llevó a la iglesia y él se convirtió. Por cierto, yo le digo, papá, vuelve a los caminos de Cristo. Porque ya no estás ahí. Te desviaste hace tiempo. Y en mi abuelo, cuando él llegaba a la casa, ya era rechazado, no lo querían. Y ay, si mi tío hablaba algo si mencionaba el nombre Jehová. Mi abuelo, que era su padre, era capaz de sacarle un machete, hermano. Y le estoy hablando de cosas de 30 años atrás. Entonces, esto ha acontecido desde el primer siglo. Ha habido una persecución por profesar una fe cristiana. No solamente con las personas que no lo conocen a uno, sino en el mismo seno familiar. El conflicto religioso ha dividido a las familias y ha llegado al grado de entregar a la muerte a los propios familiares, a los propios seres queridos, solamente por profesar o por confesar una fe cristiana. Y en este contexto está hablando esto. La Inquisición, por ejemplo. Wow. Yo he escuchado lo que llama la Santa Inquisición. Sí, hemos leído también. Y exactamente. Y la Santa Inquisición, eso fue terrible. Eso fue algo terrible. Y una persecución terrible. El término que despectivamente se refieren a los evangélicos, como por ejemplo los herejes, los protestantes, lo llamaban así. Eran acusados de herejes, eran quemados. Eras quemados. Quemados, amados hermanos, por ser herejes, según ellos. Amén. Lo hacía la misma iglesia. Sí, la misma iglesia, no vamos a decir el nombre. No. Pero ahora, hermano, ha cambiado la estrategia, ¿no? Antes atacaban y como no pudieron, como no podemos, vamos a unirnos. Salió el ecumenismo, ahora nos quieren unir. Exactamente. Todo. En el nacimiento de la Iglesia Universal, 300 años después de Cristo, que es que nace la Iglesia Universal, yo lo voy a llamar así, muchos entenderán, otros no entenderán. En el nacimiento de esta iglesia surge justamente por eso, porque ya había un pueblo tan grande, creyente, que el imperio absorbió el cristianismo. Ese fue el emperador romano. Por eso la Iglesia Universal nace en Roma. Aquel emperador romano hizo creer incluso que se había convertido y que se bautizó. Exactamente, emperador Constantino. Y porque se bautizó ya lo tomaron como cristiano. Pero nosotros sabemos que hubo uno, hablamos la semana pasada de uno que se bautizó llamado Simón, ¿no? Y vemos lo que pasó después. Bueno, así nace la iglesia, entonces, para unir y luego tomar posesión de ella. Y es lo mismo, como dice el hermano Poma, que está aconteciendo ahora. El ecumenismo busca lo mismo. Unir las religiones para someternos poco a poco. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña todas estas cosas. Amén. Amén. Pastor, he
ahí la importancia que yo quiero recalcar en esto, hermano. La iglesia tiene que aprender o tiene que mantener su posición, hermano, de diferenciarse. No nos dejemos unir en ese ecumenismo, hermano. No nos dejemos. Y hay muchas fuentes ahora, la prensa, incluso muchos cristianos, los canales de radio, predicadores, están tratando de unir a la iglesia. Bueno, somos hijos de Dios todos. Usan unas palabras muy sutiles, muy engañosas, muy bonitas, muy atrayentes, seamos tolerantes, ¿no? Y todos esos términos que se usan es el único objetivo de unirnos a ellos. Exacto. Y así apartarnos de la fe del Señor. Hay unas muchachas que predican la palabra en una bicicleta aquí en Aruba. Ella no podía ver a Dios en ellas de California, porque iban a hablarle de la palabra. Y ella un día llegó y yo le dije, mira, yo soy evangélica, yo estoy en la Santa Doctrina, Padre y Espíritu Santo. Bueno, y ella hablándome de su palabra, entonces le dice ella, ¿en qué yo le puedo ayudar? Y yo le dije, ¿ayudar en qué? Porque ellos sí te meten así, aquí en la casa, hacer oficio o algo. Yo todavía no de gente y le digo, bueno, yo hago todas mis cosas, no te preocupes por eso. Bueno, un día llegó temprano y otra vez me preguntaron, ¿qué te puedo ayudar? Y yo le dije, bueno, barrer el patio. Y yo la puse a barrer el patio y a recoger la basura. Y yo le dije, Necesitamos, por favor, necesito que alguien tenga un micrófono a mano para que lo pase, porque estamos transmitiendo y entonces la gente se queda que nadie escucha nada, entonces me están viendo la cara de aquí y dirán, pero ¿qué está pasando? Se queda todo en silencio. Habla un poquito más fuerte. y total, que ella iba con ese argumento. Y ella cogió el patio, lo barrió, recogió todo, hizo un buen limpio. Le dije, ¿tú hiciste ese limpio? Pero yo no me voy a convertir a tu religión. Conviértete tú a la mía, no fue más. Ya, y son estrategias, lo que dice el hermano Coma, que usa, la gente usa estrategias para desviarte del camino donde Dios tiene ya uno, porque uno tiene que tener esa autoridad. Disculpe, pastor. No, sino yo me refiero al volumen para que se escuche por lo menos que alguien está hablando y no piense la persona en live que nos quedamos mudos aquí, sino que todo el que hable por lo menos le pasen un micrófono y así pueden escuchar la gente de Facebook, sí. Sería muy bueno que nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, estemos seguros del paso de fe que hemos dado cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo y podernos identificar realmente como hijos de Dios, cristianos, evangélicos, en el sentido de que nosotros seguimos la sana doctrina, la doctrina del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los hermanos o cualquiera de nosotros, por presentarnos delante de la gente que no conoce al Señor y decimos no vamos a hacer acepción de personas, consentimos personas de otra religión y nos unimos. Mire, le digo esto porque he visto casos de hermanos creyentes que asisten a una iglesia cristiana y se reúnen con personas que, por ejemplo, son testigos de Jehová o son de alguna religión, dizque para orar. Eso no hay comunión, porque nosotros estamos en la luz y no estamos discriminando a nadie, pero aquel que no tiene a Cristo todavía está en tinieblas. Exactamente. Entonces, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Igualmente con la religión tradicional, que es la católica, ¿no? Hay un grupo dentro de la iglesia católica renovado, que ellos dicen que son grupos de oración. Y es verdad, hacen oración, pero ellos nunca terminan su oración si no han mencionado a la Virgen María o a cualquier otro ídolo. Entonces, ¿qué pasa si un hijo de Dios y un hijo o alguien de la iglesia tradicional se unen para orar? No hay comunión, hermanos. No hay comunión. Entonces, nosotros tenemos que saber exactamente cuál es nuestra posición como hijos de Dios. Si antes
estuvimos en una religión, si antes seguíamos las costumbres que nuestros padres posiblemente nos han enseñado en lo tradicional, ahora ya no, nosotros tenemos que ser guías para aquellos que no conocen al Señor y no confundirnos entre ellos, porque esa es una estrategia del enemigo, hermano. Lo digo porque sin ánimo de ofender a nadie, a veces hasta en los grupos de WhatsApp se ve, y en una ocasión, alguien dijo, ¿qué tiene de malo? Son testigos de Jehová o son esto, pero también creen en Dios. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué tiene de malo? No es así, hermano. No discriminamos a nadie, les amamos, oramos por su salvación, pero somos hijos de Dios. Amén. Y hay que estar claros en nuestra posición. Amén. Créame, amado hermano. Crea esto. Esto es muy importante. Nosotros respetamos y debemos respetar todo tipo de creencia religiosa, pero bajo ningún motivo podemos unirnos con ellos. Eso de que de juntarse un grupito para orar y aquel cree en esto y este cree en esto, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo? Pues no se puede, esto es falso. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, eso no se puede. Miren, amados hermanos. En el 2016, cuando mi hermano muere, que yo estoy en Santo Domingo, a él, allá acostumbran eso, ese difunto lo llevan para esa iglesia. Aunque yo me negara, yo no tenía cómo evitar eso. Y a él fueron y lo llevaron, pasaron a la iglesia antes de ir al cementerio, y allá lo metieron. Y yo me quedé en la calle hasta que terminaran y lo sacaran para el cementerio. Pero yo no entré para allá. No tengo nada que buscar ahí. Así de simple. Respeto la decisión de mi hermano, más tanto, porque ni siquiera fue ni mi padre ni mi madre que le hicieron eso, sino que mi hermano pidió que se hiciese. Yo respeto, está bien, hágalo, pero yo no participo. Y así el cristiano debe saber que no debe participar. Respetamos, pero no participamos. Amén. Somos luz en el mundo. No podemos mezclarnos. Estamos aquí, pero tenemos que saber que hay una línea que no podemos pasar. Amén. Pero disculpe, pastor, yo creo que en ese sentido, sin ánimo de contradecir, yo creo que no se refiere al mezclarnos en las actividades, o sea, para serle claro, nosotros tenemos familiares que no son creyentes, ellos saben que nosotros somos cristianos y ellos son católicos muy religiosos, respetan mucho, son muy metódicos aman su religión. Pero, por ejemplo, cuando a nosotros nos invitan, se muere un familiar de ellos, de nosotros pues también, ¿no? Y nos invitan cuando van a hacer, por ejemplo, una misa. Nos invitan para que nosotros vayamos a asistir cordialmente, nos invitan con todo respeto y todo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué harían ustedes? Van a la misa, sabemos lo que es la misa en la iglesia, de ellos. Nosotros vamos a la iglesia. Yo voy a la iglesia, hermano, a la iglesia de Dios donde he invitado. Cumplo con el respeto de invitación. El punto es esto. El punto es que nosotros sabemos nuestra posición en Cristo. Vamos al lugar, saludamos. O sea, lo que quiero decir no es el lugar no es, sino es la posición que nosotros marca la diferencia, es el Cristo. En la posición suya, usted puede ir. En la posición mía, yo no. O sea, porque yo soy hermano
del difunto y estoy llamado a participar en el acto como familia, no voy. Hay un caso, por ejemplo, creo que nos estamos saliendo del tema, parece, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, mejor dejamos eso. Sí, creo que sí. Pero mientras podamos evitar... Mientras podemos evitar, Claro que razón, sí. pastor, mientras podemos evitar, esto también depende de una cosa. El apóstol dice, por causa de los débiles, mejor no lo hagas. Pero si estás bien en tu convicción, en lo que vas a hacer, hazlo. Pero si no estás, o sea, si no estás muy seguro, mejor no lo hagas. Eso sí es verdad también, porque todo lo que somos libres de hacer lo correcto, no lo que queremos también, es verdad. Todo nos es permitido, todo nos está permitido, todo nos es lícito, pero no todo edifica, pero no todo tampoco conviene. Eso sí es verdad. En mi caso yo tuve una misión, la cual cumplí a cabalidad y logré el objetivo, para gloria de Dios. Y todo se hizo, al final, lo que prevaleció fue el estilo cristiano. De hecho, fue el pastor Ángel quien ofició todo, pero yo me mantuve firme en mi posición, porque eso fue lo que prediqué desde el principio y lo que hice. Pastor, disculpa, eso me pasó ahora mismo. Sí, pero no podemos seguir en ese tema porque está desviado totalmente del tema. Sí. No, Eso está totalmente fuera del tema que estamos aquí. Si quedamos ahí, no vamos a adelantar en lo que queremos. Estamos hablando de la segunda venida del Señor. Ese es el tema que estamos hablando. Simplemente hablamos de las mezclas de las religiones, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Amén. Así que continuamos. Vemos también, hablábamos de la pérdida del efecto familiar, de cómo se entregarían la familia, hermano contra hermano, hijo, material a padre. Todo esto era por causa del Señor. Todo esto tenía que ver con el creer o confesar a Cristo como Señor y Salvador. El rechazo de la familia por esto era algo que sucedió desde el primer siglo y sigue aconteciendo hasta hoy. Hay muchos familiares que los católicos, ahí viene el evangélico dentro de la familia porque es el único creyente. Pero así comienza Dios a tratar con la familia a través de uno. Amén. Podemos citar algunos casos más, como ejemplo, protestas. Las protestas como señales de los últimos tiempos. Existen las protestas en todas partes, hoy día más que nunca. Pero eso también. Estamos hablando de, no tiene que ver con los religiosos estas protestas. Puede ver con lo mucho que estamos viendo ahora mismo. Ahora hay protestas para reclamar los derechos de un sector de la sociedad. Que si los derechos LGBT, ¿sabes lo que es eso, no? Que si los derechos al matrimonio, todo son marchas y protestas. Hoy hay que marchar por los derechos de la comunidad, de la raza de esto, de la raza de aquello. Y todo eso estamos viendo. Hoy día, hace poco, una cosa terrible que sucedió en Estados Unidos por la muerte de un muchacho, un afroamericano. Y eso no es la primera vez. Eso ha pasado siempre. Ahorita en Curazao, otra protesta, que si por el dinero, que si aquello, que si esto, todas estas cosas también pertenecen a las señales de los últimos tiempos. También los fenómenos naturales es algo que no es nuevo. ¿Cuántas cosas han acontecido? ¿Cuántos terremotos han habido? Maremotos han habido, que nosotros sabemos, que hemos visto de la noticia en estos tiempos y antes. Son muchas cosas. Ahora, ¿cuándo comienzan las señales a brotar para que la iglesia comenzara a creer que estábamos en los últimos tiempos? Esto es importante. Vemos que Israel como nación sería lo primero. Así como en Israel comienzan las primeras cosas, ahí también terminaría todo. O va a terminar todo. El reloj profético. Exactamente. Si nosotros vemos, por ejemplo, Jerusalén sería destruida. Fue lo primero que el Señor dijo. Vaya a Mateo 24 otra vez.
En Mateo 24, versículos 1 y 2, mira lo que dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, Lucas 21, Lucas 21, versículo 24. Aquí el Señor le habla al pueblo de Israel. Mire cómo iba a sufrir el pueblo de Israel. En Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor da esta palabra con respecto al pueblo de Israel. Entonces, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué significa esto para la iglesia? ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? La iglesia. La iglesia llegaría a crecer en los gentiles. O sea, nosotros fuimos los que abrazamos la fe cristiana. Fuimos los que recibimos el evangelio y fue donde creció el evangelio. Fue en el pueblo gentil, más allá del pueblo judío. Se cumplió el tiempo, miren. El Señor da una advertencia clara con respecto a lo que iba a pasar en Jerusalén. Iban a ser destruidos, iban a ser llevados cautivos. Para los que no saben esto, anótenlo. Y Jerusalén y el templo fue destruido Jerusalén y el templo, que el Señor se refiere en Mateo 24, versículo 2, fue destruido en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo por los romanos. No, año 70, no 1971, 70. No, y por eso hace 1930 años que pasó. Ajá. Año 70 después de Cristo. O sea, una profecía que el Señor da como señal se cumple 70 años después. Por lo tanto, los cristianos que vieron esto, amados hermanos, lógicamente para ellos, ya, míralo, así como lo dijo el Señor, ya estamos listos, nos vamos. Era lógico que ellos pensaran que el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia sería en ese tiempo. Porque era lo que el Señor había dicho, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso aconteció. No solamente destruyen los romanos el templo, destruyen la ciudad, matan hablan de miles y miles de judíos fueron asesinados en aquel tiempo, pero fueron llevados cautivos. O sea, en ese año prácticamente la nación de Israel fue esparcida totalmente. No hubo más nación de Israel a partir del año 70 después de Cristo. Ya no existía, todo fue asolado, fueron llevados cautivos. Los judíos fueron esparcidos por el mundo entero.
¿Ya escribieron? Fue destruida por los romanos. Sí. Por los ¿Ok? romanos. Ujú. Desde entonces, los judíos estuvieron esparcidos. Desde entonces los judíos estuvieron esparcidos por todas las naciones. Desde entonces los judíos quedaron esparcidos por todas las naciones hasta el año 1948. hasta el año 1948. Israel volvió a ser nación. Hasta el año 1948, cuando Israel volvió a ser reconocida como nación. Repito, hasta 1948, cuando Israel volvió a ser reconocido como nación por la organización de las Naciones Unidas, abreviado la ONU. Por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Es decir, desde el año 70 después de Cristo, no fue sino hasta el 1948, o sea, Israel como nación, amados hermanos, existe para estos tiempos desde el 1948. O sea, muy poco tiempo. 70 años. ¿70? 72. Ustedes saben que esto tiene mucho que ver con 72. con Daniel, ¿no? De las 70 semanas de Daniel. Pero no me voy a meter para allá ahora, porque si no, vamos a salir aquí con la cabeza media rota. Quédate quieto ahí. Entonces, amado hermano, vemos cuántos años esta nación quedó esparcida. Se cumple la profecía que el Señor les da y son esparcidos por todas partes hasta esta fecha. Desde entonces, amados hermanos, se esperaba que la venida de Cristo fuese en aquel tiempo. Ellos esperaban que en el momento que sucedió, incluso desde antes, en el momento que sucede vamos a decir, este ataque romano a Jerusalén y llevado cautivo, ellos, inmediatamente la iglesia comienza a vivir este avivamiento de creer lo que era el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Amén. Por eso, y la iglesia, oiga bien, y la iglesia
entiende inmediatamente, desde 1948, vuelve a levantarse un avivamiento en la iglesia cristiana de que venía la segunda venida de Cristo porque se había cumplido otra profecía. Eso de declarar a Israel como nación en 1948 trae el cumplimiento de otras profecías. Amén. Por lo cual, nosotros vemos todos estos acontecimientos comienzan con Israel y ahí también van a terminar. Por eso se llama el reloj profético de Dios. Los cristianos desde siempre hemos estado esperando la venida del Señor. Pero acontece algo vamos a ver en segunda de Pedro. Esto es lo que ha vivido la iglesia desde hace tiempo hasta ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ya usted va a ver. En segunda de Pedro, capítulo 3, hay una declaración aquí de lo que se ha vivido siempre con respecto al mundo. Lo que el mundo ha pensado, lo que se dice, o cómo ha sido la acusación del mundo contra la iglesia con respecto de estos eventos. En el capítulo 3, vamos a leer el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, escuche esto, burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. En este versículo que acabamos de leer, el apóstol Pedro da una declaración del ataque arrecio que vendría contra la fe cristiana y contra nuestra postura de que Cristo viene pronto. En estos tiempos, eso ha menguado un poco. Déjeme decirle, con respecto a lo que se oía unos años atrás. Porque hoy día, por las mismas señales que se han dado, la gente está un poquito más creyente en esto, aunque no crean en Cristo porque no se entregan. Sí, amados hermanos, usted escucha muchas personas que aceptan que esto está escrito y que sí, y que la Biblia dice la verdad, y que esto está escrito en la Biblia y que así es, y que vendrán cosas peores porque la Biblia lo dice, pero no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo vemos hoy día. Pero en unos años atrás, esa misma persona eran burladores de esta verdad. Se burlaban de nosotros. No es que todavía no lo hagan. Todavía eso existe. Y en cantidades, sino que, como les digo, muchos ahora toman otra posición. Pero esa era la posición más común que había. Se burlaban, que tú estás loco. Que Cristo viene. Todo el tiempo ha estado la cosa igualita. Y nunca no ha venido nada. Esto ha sido utilizado no solamente por la gente común en la calle, no, por artistas, gente famosa. Se ha referido a este tema por burlas. Una vez vi un video yo de este hombre muy famoso. Ya falleció, espero que se haya arrepentido. Si se arrepintió no lo sé, si no tampoco lo sé. Porque realmente no sé mucho de él. Pero sí vi esta declaración en un video una vez que no me acuerdo quién me lo mandó. Y era este artista muy famoso colombiano.
¿No es colombiano? Ese mismo. ¿Cuál? Diomedes Díaz él dijo algo que... Diomedes Díaz dijo que Cristo viene, eso no viene nada. ¿Serio? Sí, él dijo. Yo no sé eso, yo tanto para allá porque no Sí. Él lo dijo. Yo vi un video donde él se refería a esto. ¿Cómo les digo? Eso lo dijo él en un tiempo, en un momento dado. Yo espero que se haya arrepentido después de eso. No. Es lo que uno espera, ¿no? No, si se arrepintió no lo sé. Pero así como él, muchos artistas, muchos famosos se han referido a este evento como con burla. Burladores, miren. En el versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando la palabra de Dios nos dice aquí, cuando el apóstol Pedro habla, estos voluntariamente ignoran que por la palabra fueron hechos, es decir, lo que Dios creó, lo creó por su palabra. O sea, lo que existe nace de lo que no existía. Así como Dios habló y creó, así habló y también destruirá. ¿Entienden ahora? ¿Entienden más o menos? O sea, ellos ignoran voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque lo que fue creado en el principio, hoy día es visible para todos nosotros. ¿Cómo ignorar esto? O sea, si lo ignoran, es porque ellos mismos lo quieren ignorar. No porque no existan pruebas. Todas las pruebas están dadas para saber que todo fue creado por Dios. Pero voluntariamente lo ignoran. Por eso existen tanta teoría científica hoy día con respecto a la creación, la evolución, la Edad Media, ¿no he escuchado esto? El Neandertal, la Edad de Piedra, el Homo sapiens. ¿Has escuchado todo esto? ¿No fue a la escuela? Claro. Cajero se fue. Yo ando buscando también. Bendito Dios. Yo estaba pensando, Aleluya. Entonces todas estas cosas han surgido a través de los tiempos para la gente ignorar la veracidad de la palabra de Dios. Y esto lo hemos visto nosotros en las escuelas. A nosotros nos obligaron, amados hermanos, no nos obligaron a estudiar estas cosas. La evolución es obligado. Si no, ¿cómo pasas esa materia? A veces uno tiene que a veces yo veo, por ejemplo, en estos tiempos que imponen ciertas cosas en las escuelas y esto ocasiona un problema terrible en los hijos. Y esto muchas veces tiene que ver con la poca educación cristiana que se da en los hogares. Porque nosotros pasamos por eso. Y por mucha enseñanza, que si del mono, que si del mono, que si del mono, amado hermano, para mí fue fácil descartar eso. Aunque haya tenido que estudiarlo para poder pasar de curso. Mi pastor, un mono una vez se quejó, lo vi en una portada, diciendo, ¿por qué dicen que el hombre evolucionó del mono? ¿Han visto un hombre golpear a su esposa? Los monos no golpean a las esposas y los hombres sí. Señor, tenga misericordia. En todas estas cosas que hemos estado viendo, en todas estas palabras, ¿cuál es? ¿Qué trae esto para la iglesia? ¿Cuál es el mensaje para la iglesia de Jesucristo? Sigue siendo el mismo mensaje. Nuestra fe está en el Señor. Creímos que Él viene por su iglesia. Creemos fielmente que seremos arrebatados, que seremos librados del gran juicio y de la tribulación.
de la gran tribulación. Amén. Vamos a ver algo con respecto a eso. ¿Queda tiempo? ¿O ya está casado? Ahí te falta. Ahí le falta. ¿De qué seremos librados, amados hermanos? ¿De qué? De la luz. De la gran tribulación. Muchas cosas. Usted sabe que la Biblia habla de esto como el día del Señor. Fuerte, terrible, ¿no? Cuando usted escucha la Biblia hablar, el día del Señor vendrá. Habla de algo terrible, amados hermanos. Primeramente, nosotros seremos librados de la gran tribulación. La gran tribulación es la etapa que hay, escuche bien, la gran tribulación es la etapa que hay antes de la segunda venida del Señor, pero después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entendió? Amén. Que eso está claro, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien que no está claro en eso? O sea, las tribulaciones van a venir después que nosotros estamos allá. Sí. No vamos a pasar eso. No, claro que no. Tenemos el evento de la gran tribulación que queda justamente en el medio. Primero, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, viene lo que es la gran tribulación antes de la... Venida de Jesucristo. Entonces, esto es importante saber que hay una gran tribulación y está el día del Señor. Amén. El gran día del Señor viene con su venida. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Eh? Ok. Habrá antes de la venida del Señor a la tierra. Cuando todo ojo lo verá. Bueno, el profeta Daniel habla de esto en forma dramática. Vayan al libro de Daniel, capítulo 12. Ahora sí voy para lo profundo. Gloria a Dios. Ya sí va a hablar Jairo. Daniel 12, pastor. Daniel 12. Jairo, ahorita cállate. No, ahora va a hablar. Ahora sí se levanta. Y Jairo se levantó. En Daniel capítulo 12. Ok, voy a leer versículo 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miquel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Aquí está hablando de un tiempo, amados hermanos, está hablando claramente al pueblo de Israel. Eso es importante. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Isaías 24. ¿Te está anotando esos versículos? Sí. Isaías 24, versículos 4 y 5. Isaías 24, versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Vaya al versículo 20 y 21. El mismo. Versículo 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Anotó? Joel 1:15. Ahora sí hay versículo. Joel 1:15. Mire, aquí hay claramente una mención muy fuerte. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un juicio de parte de Dios. Y este juicio claramente está hablando de lo cual la iglesia ha de ser librada. Por lo tanto, es un evento que está después del arrebatamiento de la iglesia. Cada uno de lo que acabamos de leer. ¿Por qué le estoy dando todo este versículo? Porque quiero que usted lo anote, lo estudie, y en el próximo estudio, el próximo jueves, lo que haremos será hablar de estos eventos. Pero vamos a hablarlo nosotros. O sea, quiero que cada uno participe con sus inquietudes al respecto de estos versículos. ¿Me entendió? Quiero que anote algunos más. Me parece muy interesante. Estamos Joel, ¿verdad? Joel 1:15. Ok. Sofonías. Sofonías 1, del 14 al 18. Sofonías 1, del verso 14 hasta el 18. ¿Lo anotó? Se lo leo. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de tenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos,
pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Usted está escuchando juicio tremendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Usted está escuchando. Está escuchando cosas terribles aquí, ¿verdad que sí? Cuando usted lee todo esto, no es para que usted se asuste. Es para que usted esté consciente de cuál es nuestra posición, de que esto es de lo que seremos librados, amados hermanos. Pero para ser librados de esto, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. Verdaderos cristianos. No jugar al evangelio. Esto no es de juego. Porque créanme, amados hermanos, que la gran mayoría que sufrirá de esto es mucho porque es incrédulo, pero aquí hay muchos que jugaron al evangelio. Hay muchos que han jugado al evangelio que van a tener que sufrir la consecuencia. ¿Están entendiendo? ¿Le doy más? Pastor, en Isaías 13, del 5 al 11, también. Léalo. Viene Isaías 13, del 5 al 11. Vienen de lejanas tierras, de los postreros de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Continúa allí casi todo el versículo con... Amén. Sí, se refiere a lo mismo. Claro que sí. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículos 5 al 7. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Cuando leemos este último versículo, está hablando de lo justo que es Dios. O sea, todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios dice que hará, es justo. No hay nada de injusticia, porque cuando nosotros escuchamos todo eso, mucha gente quiere: ay, pero Dios va a destruir esto. No es justo. No va Dios a destruir al justo con el injusto. Como decía la palabra en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan esto? Cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, esa es una declaración muy clara de que Dios nunca destruiría al justo con el injusto. O sea, cuando Dios emite estos juicios es porque son merecedores de juicio. No hay ningún tipo de cuestionamiento con esto, porque se supone
que ya nosotros fuimos advertidos de estas cosas. Si pasamos por ellas es por voluntad propia. Pero hay una buena noticia para la iglesia. Amén. Muy buena. Amén. Pero muy buena. Amén. En Apocalipsis 3:10. Esto es para que usted no se vaya a espantar con ese versículo. Cuando usted lea eso, vuelva aquí, para que no se me espante. Apocalipsis 3:10. Este es el versículo que le da a usted la esperanza sobre todo lo demás. Cuando usted lee todos estos juicios y todas estas cosas de Dios, venga Apocalipsis 3:10 e identifíquese aquí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Ve? Entonces, aquí hay una... Mira lo maravilloso que es Dios. Nosotros podemos ver juicio terrible de Dios, pero cuando nosotros vemos qué Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta que nosotros, para Él, somos un tesoro precioso que Él guarda y no permite que seamos destruidos. Pero cuando usted lea ese versículo, no lo tome para usted automático. Identifíquese primero. Identifíquese primero. ¿Cómo nos identificamos? En ese versículo 3, ¿cómo nos identificamos nosotros que somos parte de Él? Si soy o no soy. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestra identificación ahí? Mira, eso estaba desde el primer estudio que comenzó el hermano Poma. No está dando ningún versículo, ¿verdad, Poma? No hay ningún versículo nuevo. Parece, ¿verdad? No, yo escuché aquí que... No guardaron la palabra. Yo escuché aquí. Sí, yo escuché a Patricia que dijo claramente cuál era la identificación. ¿Cuál era? ¿Me ven? Por cuanto has guardado. O sea, el Señor dice que lo has hecho, has guardado la palabra de su paciencia. Tú la has guardado, por lo cual perteneces a este grupo. Por eso serás librado. No es simplemente porque yo voy a la iglesia. Esto no es porque yo me gozo en los cultos vivos. Pero hay muchas veces que guardan la palabra en el baúl. Ay, hermano, coma, por favor. Tiene razón. No le voy a llevar micrófono. Tiene razón. A veces guardan la palabra en el baúl. No le den el micrófono. No le voy a llevar micrófono. Amados hermanos, debemos entender que Dios es justo. Eso refiere a lo que dice la palabra que en Apocalipsis 7, donde habla porque venceremos con nuestro testimonio. Algo así, no me acuerdo. Apocalipsis 7. Lo que pasa es, pastor, dice Sí. guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar en el contexto que está hablando significa que uno viva la palabra. Exacto. No estamos hablando de tomar algo y guardarlo. Obedecer. Claro, obedecer, obviamente, sobre todo lo que involucra, todo lo que involucra el vivir, todo lo que incluye el vivir. Vivir solamente no es una cosita, no. Toda nuestra vida tiene que estar en la palabra, basada en la palabra. Exactamente. Cuando el Señor habla de guardar mi palabra, significa vivirla. Significa que eso es lo que tú has hecho. Eso ha sido lo que ha definido tu vida cristiana. No es solamente la participación de un servicio religioso. Ha sido vivir la palabra de Dios. Ha sido que tú te has sometido, tú has creído y tú has cumplido con lo que Dios ha demandado de ti. O sea, en este caso nosotros, ¿verdad que sí? Por lo cual, cuando nosotros sabemos que nosotros estamos aquí,
todo lo que nosotros vemos no puede alarmarnos a nosotros, mas sí debe alertarnos sobre seguir intercediendo por la humanidad. Para que Dios tenga misericordia de aquellos que aún no lo conocen y lo puedan conocer. Esto es muy importante porque, amados hermanos, sabemos por la misma palabra el sufrimiento que va a haber. Lamentablemente, eso va a ocurrir. Y son muchas las personas que van a sufrir todos estos juicios de Dios. Son muchos que van a padecer en la gran tribulación. Muchos que van a tener que padecer. Y luego, muchos serán también luego enjuiciados por Dios. Y eso que aún no hemos llegado ante el juicio, ante el gran trono blanco. Porque dirían entonces, bueno, los que se murieron se salvaron. No, no se salvaron. Así como los creyentes, así como los que murieron en Cristo serán levantados para irse con el Señor, así también vendrá el día de levantar los muertos para juicio. La segunda resurrección. Ahí va todo. Ahí nada más no es pequeño. O sea que no hay forma de escapar de esto. La única forma de escapar es arrepintiéndose y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la única. El camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Esta es la verdad. Usted puede creerlo o no. Créame, es mejor estar preparado que ir y confrontar una verdad cuando no hay tiempo de volver atrás. Pastor, y la salvación se consigue en vida. Mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de ser salvos. Después que hemos partido de aquí, ya no hay. Amén. Correctamente. Digo esto porque la religión tradicional dice, hace misas y cosas creyendo que van, ¿no? A sacar a la gente. Empiezan a rezar después de muertos. Seguirán creyendo y van a ver. El pastor lo acá hacen un vilo más. Le dicen, dale, el descanso eterno. Imagínate tú, en vez de decir, dale la vida eterna. Gloria. Amados hermanos, como les dije, ya para la próxima semana lo que quiero es que nosotros podamos podemos hablar al respecto, que traigamos, cada quien pueda participar ya de lo que ya tenemos, de todo lo que le he dado, para que quizás hay inquietudes que quieran que sean aclaradas. Yo no le estoy diciendo a usted que yo se lo voy a aclarar. No. Vamos a ver lo que Dios haga. Amén. Yo aprendo de ustedes. El hermano Poma, Jairo, que hoy no ha hablado. No han dejado callito a Jairo por allá, no sé. Serán las muchachitas allí que la tienen. Rachel, seguro. Pero toda participación es útil, amados hermanos. Todos aprendemos uno de los otros. Amén. Esto, lo importante de esto es que nos metamos en esto, uno que le busque el amor a esto, aprender, a conocer, y que podamos interactuar con respecto a estas cosas, porque son necesarias. Pero sobre todo, amado hermano, no olvidarnos jamás quiénes somos en Cristo y dónde estamos parados con el Señor y cuál es nuestro futuro. Y esto debería, la iglesia debería estar llena para este estudio. Y quiero que me digan, luego yo quiero que me vengan a decir, no, estábamos conectados. Mentira. Yo he visto, por rato han llegado a 10 conectados y ahorita bajan a 2, 3, 4. No me van a engañar. Yo estoy viendo. Lo tengo aquí, vean. Lo tengo aquí. Hay personas que ni vienen ni estudian en la casa. Eso es lo que sucede. Y estas son cosas muy importantes. Y créame, amado hermano, créame,
No me vengan a decir que no voy a repetir el estudio en todo tiempo. Este estudio se lo voy a dar a las personas que vengan nuevas a Cristo, si Cristo no viene antes. Ya aquí, ya ustedes, porque aquí, ya yo creo que Sion ya deberían haber maestros, ¿verdad, hermano Poma? Ya no puede estar todo el tiempo viendo leche. Ya debe haber un crecimiento. Alimentos sólidos, ya vamos a hacer una división. Sí, no, vamos a hacer una división, vamos a mandar maestros para los nuevos y ya ustedes pasan al otro nivel donde le vamos a hablar de cosas sólidas. Amén. 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 O sea que el que no aprendió aquí de esto, Que mire el video otra vez. mándemelo para mi casa. Sí, me lo mandan para mi casa. Me lo mandan para mi casa que le voy a dar clases privadas. Sí, pero créame, no voy a tener la misma paciencia que tengo ahora. Puede que vean un carácter muy diferente al que está aquí. Mejor aprende ahora. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por este estudio, amados hermanos, ¿verdad? Dios es bueno. Hasta de un versículo que uno puede estudiar del Señor, hay una riqueza muy grande para aprender cada día. Hay una persona que vi que llegó hoy, wow, que gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Mira Cristina, aleluya. Dios es bueno. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Una vez más, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por el conocimiento que cada día, Señor, tú nos das, Señor. Gracias por ayudarnos a buscar y a creer más en ti. A vivir, Dios mío, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someternos a ella, Señor. Y así como dice tu palabra, a guardar la palabra de tu paciencia, Señor. A vivir en ella, Dios mío, a ponerla por obra cada día. Ayúdanos como iglesia a crecer, Señor. A crecer más, Señor. Dios mío, ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a no distraernos, Señor, en los afanes de la vida, sino que podamos estar con nuestra vista puesta en ti, Señor, cada día. Gracias, Dios, porque en todo, Señor, tú has sido misericordioso, Señor, y has tendido, Señor, tu gracia hacia cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendice a esta iglesia, bendice a este pueblo, bendice a mis hermanos que nos siguen a través del Facebook también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Dios bendiga al pueblo conectado. Dios bendiga a Jason Donato, siempre conectado. Dios te bendiga grandemente. Soy por Holanda. ¿Quién es Jason Donato? ¿Quién es Jason Donato? El hijo de Tommy. Y también un pa bien grandemente para Tommy, que estuvo de cumpleaños antes de ayer. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero que venga acá para que vamos a orar por usted. Ajá, sí. Pastor, quisiera pedir al pueblo del Señor una oración especial para la familia. ¿La pastor? Allá en Perú, y creo que mi sobrino está ahora ya pasándole un tratamiento especial. Necesitan